En esta noche, una noche más, otro martes más, en el que el Señor nos permite estar aquí reunidos para edificarnos en su palabra. Siempre le pedimos la oración. Es importante que nosotros seamos siempre dirigidos por el Santo Espíritu de Dios para todo lo que hacemos, ya que al tratar la sabiduría de Dios, que se ve muy evidente en el libro de Proverbios, estamos tratando con la palabra misma de Dios y por eso va a ser fundamental que la palabra sea correctamente aplicada en nuestras vidas y ante todo tratando el tema de Proverbios, que es una sabiduría que pretende ser una sabiduría práctica, que verdaderamente pues dirija nuestra vida y nos exhorte de la mejor manera. Entonces, hermanos, nosotros vamos a comenzar, vamos a arribar a Proverbios 4. Ya vamos por el cuarto capítulo y vamos a ver del versículo 1 hasta el 9. Y vamos a ver más de la sabiduría que da vida. Es la sabiduría que da vida, que vivifica, que da propósito a la vida del hombre. Y vamos al Proverbio capítulo 4 del 1 al 9 y leemos de la siguiente manera. Dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. El Señor bendiga su palabra en medio nuestro y permita pues que éstas sean aprovechadas por nosotros en esta preciosa reunión. Vamos a tener un momento de oración, hermanos, para dar inicio a lo que será el tema de hoy. Oramos. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta noche por permitir un día más en el tiempo en el que destinamos, Señor, momento para tener encuentro con tu palabra. Señor, es nuestro privilegio, es nuestra bienaventuranza, es nuestro deleite. Podemos decir que como pueblo tuyo, como hijos tuyos, somos los más bienaventurados de los hombres, porque hemos sido amados por ti y porque tú nos has llamado con llamamiento santo. Ahora bien, sabemos, Señor, que hay mucho que mejorar, hay mucho con lo que batallar mientras estamos en esta tierra. Sabemos, Señor, que vivimos en un mundo que no es un mundo exactamente que se mueve conforme a lo que está establecido en tu palabra, sino que muchas veces es un mundo que rechaza tu palabra. Pero ayúdanos a nosotros como tu pueblo a amar tu palabra y seguir usando tu palabra como lumbrera para andar por el mundo de la manera que tú deseas y también para testificar delante de otros que también serán testigos de nuestro testimonio delante de ti. Gracias por cada hermano conectado. Gracias, Señor, porque esta reunión virtual se ha vuelto un canal de bendición en el que podemos tener contacto los unos con los otros y a la vez gozarnos en tu palabra. Guárdanos y edifícanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a hablar a día de hoy, como les decía, en Proverbios capítulo 4 versículos del 1 al 9. Fue la porción que estuvimos leyendo y vamos a hablar acerca de la sabiduría que da vida. Ustedes saben que la sabiduría vivifica y nos da esa vida que Dios desea darnos a nosotros. Entonces,
Realmente, hermanos, para nosotros no es un secreto que nosotros vivimos en tiempos en los que hay mucha información, abunda información. Por ejemplo, nunca había una era tan informada como la que estamos viviendo ahora, donde las personas tienen acceso rápido a la información y paradójicamente, juntamente con tanta información que tenemos, también avanza la escasez de sabiduría. Por ejemplo, hay mucha información, pero hay muy poca sabiduría en el mundo que estamos viviendo. Y muchas personas hoy se puede decir que saben mucho, pero aplican muy poco. O sea, entonces el proverbio siempre está haciendo como un énfasis en una sabiduría que sirve para la vida. Y eso me acuerda a mí cuando Pablo le dijo a Timoteo que la escritura era útil para enseñar, para redarguir, o sea, como para darnos a nosotros realmente esa sabiduría tan necesaria para nosotros vivir en este mundo. Es una palabra que se puede utilizar, como hemos dicho repetidas veces, en tiempo real. Entonces, en Proverbios, capítulo 4 del 1 al 9 llama a contemplar la verdadera sabiduría que no viene del conocimiento humano, sino del Señor y del temor reverente que estamos llamados a profesar. Recuerden que la sabiduría, según nos enseña la palabra, tiene su principio en el temor a Jehová. Es como esa contemplación que el ser humano tiene que tener de Dios. El ser humano llega a ser verdaderamente sabio cuando se da cuenta que Dios verdaderamente es grande, es asombroso, que existe, que es real, y como dice la palabra, no solamente creer que Dios está ahí, sino creer que Dios puede como galardonarnos, que Él puede hacer muchas cosas por nosotros. Entonces, Salomón, guiado por el Espíritu Santo, hermanos, exhorta a sus hijos y a nosotros, en el tiempo en el que estamos, a escuchar la instrucción y a adquirir sabiduría y guardarla en el corazón. Recuerde que la palabra corazón en el hebreo es la palabra, no está tan relacionada con el órgano que bombea la sangre, no está tan relacionada con ese corazón que late, sino que es más bien con la conciencia, con la mente del ser humano, con lo que el ser humano es en esencia. Entonces, se nos habla de tener en nuestra propia esencia o en la vitalidad de nuestro propio ser esa palabra de Dios, esa sabiduría, que es lo que luego se va a transformar en modo de vida. Entonces, en este pasaje, hermanos, nosotros encontramos tres grandes lecciones. Hay tres grandes lecciones sobre cómo abrazar la sabiduría que da vida. La primera, hermanos, nosotros la encontramos en el versículo 1 y 2 del capítulo 4. Si vamos al capítulo 4 de nuevo, mira cómo dice. Oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. O sea, Salomón comienza diciendo de la siguiente manera, oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. La cordura, hermanos, es todo lo que tiene que ver con el buen sentido, con el tino, con lo que es correcto, con lo que es de buen nombre, con lo que es agradable, lo que es organizado. Entonces, a través de esta sabiduría, nosotros encontramos como cordura y esta cordura que nos da la sabiduría de Dios es la visión misma de Dios acerca de las cosas. Ustedes saben que vivimos en un mundo que a lo bueno le llama malo y lo malo es llamado bueno. Incluso nosotros cuando queremos hacer lo correcto, lo que Dios ha mandado que se haga, se nos llama rebelde. Se nos llama, nosotros somos los que estamos en rebeldía, porque nosotros no hacemos lo que todo el mundo hace. No vivimos conforme todo el mundo vive. Al tener unos principios de vida diferentes, entonces empezamos a ser vistos como gente rebelde si nos comparan en relación al resto del mundo. Y eso indica lo mal que está el mundo. Entonces, la sabiduría comienza con algo interesante, hermanos. Comienza la sabiduría con una actitud y disposición a escuchar. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. O sea, esa palabra que está ahí, que dice oíd, es un imperativo, un mandato. O sea, el proverbio está mandando a que nosotros tenemos que escuchar eso, tenemos que escucharlo prestando esa debida atención que se hace necesaria en estos casos. Y cabe destacar también que el sabio no es el que lo sabe todo, sino el que está dispuesto a aprender.
sea que la instrucción divina es fuente de vida, mientras que el desprecio de ella lleva a la necedad, lleva como a lo contrario. Dios llama a su pueblo a ser un pueblo que tenga cordura, pero el que rechaza la visión de Dios acerca de las cosas, empieza a adoptar la locura o el desvarío como un modo de vida. Entonces, por eso es bueno que pensemos que la palabra, cuando habla del sabio, habla de uno como que teme a Dios directamente, no habla de uno que es un sábelo todo según la carne. Entonces, Dios nos habla, hermanos, es bueno que usted sepa algo, que Dios nos habla de muchas maneras. Dios, o sea, cuando Dios dice aquí en su palabra, oíd hijos, una de las formas primarias en las que Dios nos habla es en su palabra. En su palabra Dios habla directamente. Y también en otras ocasiones Dios puede, a través de nuestros hermanos, ¿verdad? Tenemos hermanos que están llenos de la sabiduría de Dios. Quizás si usted va por un consejo de un hermano, y este hermano hace referencia a la palabra, a la sabiduría de Dios. Este hermano está hablando de parte de Dios. ¿Para qué? Para que tú seas obediente, para que tu vida sea bendecida y para que tú aproveches esa sabiduría. De ahí la importancia que nosotros nos preparemos conforme a la sabiduría de la palabra. Entonces, es algo que debemos meditar. Entonces, a raíz de esto, ¿verdad? A raíz del imperativo. Ese mandato que Salomón da a que escuchemos, quizá deberíamos formularnos la siguiente pregunta. Si Salomón dice aquí en el proverbio, oíd hijos la enseñanza de un padre y está atento para que conozcáis cordura. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿estamos escuchando con atención, hermanos? ¿Con atención y humildad o estamos endureciendo el corazón? Lamentablemente he sabido de personas que se han enojado porque han sido amonestados con la palabra. Ellos se han enojado porque ellos prefirieron endurecer su corazón antes que obedecer la palabra. Entonces tenemos que ser lo suficientemente humildes, lo suficientemente obedientes para que la palabra cumpla su propósito de bendecir nuestra vida, de guiarnos de la mejor manera. Así que tenemos que ser hermanos o estamos llamados a ser discípulos que escuchan atentamente a Dios y que estamos dispuestos a recibir ese entendimiento. Ese sería el primer punto, escuchar con humildad la instrucción. Ese es un llamado claro que está allá. Luego vemos un segundo punto que va del versículo 3 al 5, que nos habla de transmitir y buscar la sabiduría con diligencia. O sea, la sabiduría hay que buscarla. Y no solamente hay que buscarla, sino también hay que transmitirla. Versículo del 3 al 5. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba. Mira el ejemplo donde está allí. Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. A través de guardar el mandamiento de Dios podemos vivir. Y hay dos tipos de vida que se pueden evidenciar ahí. Por ejemplo, una primera sería, usted se va a dar cuenta que las personas que viven conforme a la voluntad de Dios gozan de una vida más plena porque no viven la misma convulsión o no viven el mismo aceleramiento que viven las personas del mundo en el que vivimos, que por lo general son personas que acortan su vida a causa de cierto modo de vida un tanto desesperado, un tanto alineado con las leyes de este mundo. Y también hay una connotación de vida que es mucho más superior, que habla acerca de la vida eterna que se obtiene recibir la palabra de Dios revelada en Jesucristo. Y dice el 5 adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Entonces, hermanos, en esta parte, Salomón está recordando, mire, Salomón está haciendo memoria de cómo él mismo fue instruido por su padre David. Él dice, porque mi padre, o sea, él dice, mi padre me enseñaba, porque yo también fui hijo, ¿verdad? Delicado. Y mi padre me enseñaba, o sea, mi padre se tomó tiempo de educarme, de hablarme conforme a la sabiduría de Dios. Y miren qué problema nosotros tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos familias que quieren que los muchachos se los eduquen en las escuelas.
Y ok, el Estado está para eso, para tener lugares de enseñanza, pero la educación que da la escuela está destinada a lo científico, a los datos, a las cosas que tienen que ver con este mundo, modos de vida, cosas. Esta es la educación social que da el Estado, pero nosotros como padres, más nosotros como padres cristianos, tenemos una función muy especial de inculcar la palabra a nuestros hijos. O sea, antes de nosotros permitir que nuestros hijos vivan como vive el resto del mundo, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Claro, eso no garantiza el que hace la obra es Dios en ello, pero nosotros tenemos que cumplir nuestra parte. Recuerden que hemos sido llamados a ser un pueblo activo, un pueblo que obra conforme a la palabra, entonces no podemos dormirnos en esa parte. Salomón recuerda aquí cómo él mismo era instruido por David y nos enseña también que la sabiduría no surge de la nada, no surge de la nada, sino que se transmite de generación en generación. O sea, una casa donde la palabra es usada regularmente es una casa instruida que va los habitantes de esa casa van a continuar palabra y es algo que funciona, es algo que nos ayuda a adquirir sabiduría. Por ejemplo, hay que tener esa diligencia de no solamente pensar, oh, sí, yo debo ser un maestro de la palabra para mi iglesia. Yo debo ser un maestro de la palabra en mi púlpito, pero yo debo ser un maestro de palabra también en mi casa. O sea, mi esposa, mis hijos, todo mi entorno tiene que saber que hay que hablar de la palabra, o sea, como pues, tenemos que tantearnos, tenemos que verificarnos, ¿verdad? Como dice Pablo, pruébate a ti mismo a ver si estás en la fe. Es bueno siempre uno inculcar esto en la mente incluso de los niños, en la vida personal también, cuando vamos a tomar decisiones, cuando vamos a tomar medidas, siempre pensar, ¿está mi medida ajustada a la palabra de Dios? ¿O lo que pienso hacer? eh, ¿Qué diría la palabra acerca de lo que pienso hacer? O cuando los niños empiezan a tener ya más socialización, por ejemplo, el caso de las niñas, empiezan a ir al colegio, se juntan con niños que sabemos que no vienen de hogares cristianos y aprenden cosas nuevas, tienen profesores que tampoco son cristianos y empiezan a escuchar. Entonces, mi profe dice tal cosa y mi papá dice esto en la casa, entonces uno tiene que saber filtrar todo eso con la palabra. Porque si no lo hacemos así, entonces lamentablemente estaríamos inutilizando o invalidando el poder que tiene la palabra de ser útil en todos los contextos. Entonces aquí vemos un mandato. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Miren, cuando Salomón habla aquí dirigiéndose a sus hijos que le escuchaban, y lo hace también a nosotros, porque por la inspiración de la palabra trasciende a toda época, a toda edad, también es para nosotros. Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Eso implica esfuerzo y búsqueda intencional. O sea, volvemos al tema de que la sabiduría de Dios no va a venir a nuestra vida de manera fortuita. O sea, eso no es algo al azar. De repente, oh sí, yo de repente adquirí sabiduría de la de Dios. No, eso no es así. Es un asunto que implica tiempo. Por ejemplo, esto es aparte de la salvación. Recuerda que la salvación es un evento que Dios obra en nosotros y solamente Él lo hace. Por eso la palabra enseña que la salvación es de Dios. Es de Dios el dar la salvación. Pero recuerden que hay un proceso que nos llama a movernos activamente. Este es el proceso de santificación. La santificación me manda a mí a someterme a invertir tiempo del que Dios me ha dado en las cosas que Dios ha colocado para mí, para que yo crezca en gracia y sabiduría. Entonces, esto va a implicar un esfuerzo mío como persona de dirigirme a la palabra para aprenderla y también una intención. Yo tengo que tener clara mi intención porque la intención es lo que me va a mover. ¿Para qué yo quiero conocer la sabiduría de Dios? O sea, y ahí hacemos una gran división. Dios desea que su pueblo conozca acerca de la palabra, no para decir yo sé la palabra o yo sé mucho de la palabra, sino es como que Dios desea que la palabra verdaderamente nos transforme y que a través de nuestra vida nosotros podamos como ser ese testimonio, esa ofrenda viviente
de personas vivificadas, de personas diferentes que han sido transformadas por el poder de la palabra. Porque es lo que le digo, usted conoció a Cristo hoy, ya usted está salvo, pero recuerde que hay todo un camino de santificación que nos debe mover a ir aprendiendo cada vez más acerca de la palabra y es nuestro deber, o sea, eso implica tiempo. Yo debo apartar tiempo para leer esa escritura, yo debo estudiarla, yo debo aprender, incluso memorizarla. Yo debo extraer, por ejemplo, yo no sé si le ha pasado, yo comparo el estudio de la palabra como el ejercicio de la minería, el que cava, que hace minería para buscar piedras preciosas. El minero se interna bajo tierra, empieza a cavar y a cavar y a cavar y a cavar. Y el minero siente gran satisfacción cuando encuentra piedras preciosas, porque eso es lo que le está buscando. Pero no es tan sencillo tener acceso a la piedra preciosa. Demanda tiempo, demanda esfuerzo, demanda trabajo físico, trabajo que sea, es un trabajo pesado. La gente que hace minería hacen trabajo que demanda mucha energía de ellos. Entonces, de esa misma manera, usted va por la palabra y usted hace un hábito de leer la palabra, de adquirir la sabiduría de Dios. Y empieza a leer y a leer, pero usted tiene que leerla con una mente como activa que le permita encontrar esos principios que son los que le van a dar como esa lucidez, esa claridad, y que usted se va a dar cuenta. Por ejemplo, a veces usted puede ser que hay un error en la vida de nosotros, es lo más normal que haya un error en la vida de nosotros porque somos imperfectos y a veces vamos por la palabra estudiando y de repente encontramos algo ahí que nos amonesta, por ejemplo, nos dice, mira, tal y tal cosa es así, así. Por ejemplo, en el caso de los que vivimos una vida matrimonial, por ejemplo, quizá hay en nosotros un pensamiento un tanto influenciado por el mundo, un pensamiento un tanto profano y quizá uno lleva algunos principios en la mente que no son exactamente los principios de Dios, pero entonces cuando usted va andando por la palabra, de repente encuentra una frase, un versículo que dice que el hombre debe vivir sabiamente con su esposa. Entonces, ¿qué significa vivir sabiamente? Ah, y ahí viene el ejemplo de que hay que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces, de repente hubo una amonestación de la sabiduría de Dios. Entonces, eso es como el que encuentra como el que encuentra una piedra preciosa que arranca de nuestra vida un escollo o un error y coloca allí esa nueva gracia. Y así debemos ir por la palabra, debemos ir siempre andando por la palabra, transitando, transitando, hasta que podamos verdaderamente cumplir con el mandato de adquirir sabiduría, adquirir inteligencia, pero no de la del mundo, sino de la de Dios. Esa sería la idea. Entonces, no se trata de una sabiduría meramente intelectual, sino una sabiduría espiritual. Sabiduría espiritual. Cosas que la gente no tiene a no ser que Dios se la dé. Recuerden cuando hablaban de Cristo, que Cristo siempre lograba, como Dios hecho hombre, lograba extraer lo que él quería de aquellos que le seguían. Él lograba poner de manifiesto. A él intentaban engañarlo, pero él ya conocía la voluntad del corazón de los hombres. Decía, no necesito que me den testimonio del hombre, porque yo sé lo que hay en el hombre. Él dice, yo sé, incluso uno de los que están aquí me va a traicionar, uno de que está aquí me va a negar, este va a hacer esto. O sea, Jesús sabía todo, como omnipotente, omnisapiente, sabía todo lo que circundaba a su alrededor. No era un ser humano simple, aunque se hizo hombre, nunca fue negada o fue rechazada por su divinidad, sino que era ambas cosas, Dios y hombre. Y en una ocasión él pregunta, el Señor pregunta y dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Ahí está la sabiduría hecha persona en Cristo, haciendo una pregunta. Y los que le seguían le dan la opinión, porque la gente tiene una opinión. Usted como creyente, yo como creyente, la gente tiene una opinión de nosotros. Ah, sí, yo conozco al hermano, el hermano es así. O sea, la gente siempre tiene como, si se pudiera decir, una figura de la gente que conoce. Ellos pueden incluso hasta describirla. Y él dice, ¿quién dice a la gente que soy yo? Bueno, la gente, o la gente dice que tú eres el profeta, que tú eres un maestro, que tú eres un esto, un el otro. Y así va la opinión social acerca de Jesús. Pero entonces el Señor luego hace otra pregunta. Y la otra pregunta que él hace, él la pone, la estrecha mucho más, la vuelve más cercana. Primero era la gente. Usted sabe que el que no lo conoce a usted,
puede tener cualquier opinión porque no le conoce exactamente, se puede hasta inventar algo. Él dice a la gente primero, pero él dice, ¿y ustedes qué dicen de mí? Mis 12, porque ustedes ya andan conmigo de allá para acá, comparten en los espacios conmigo, estamos juntos por aquí, juntos por allá, ustedes son mi gente íntima. ¿Y ustedes qué dicen de mí? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y no crea, hermano, no lo crea. No crea que ellos eran muy inteligentes de responder una cosa como esta. Ellos no supieron qué responder. Yo me imagino el murmullo que se armó ahí. Oye, pero ahora sí el Señor puso la cosa difícil ahora. ¿Y ahora qué le decimos? Porque tenemos nuestra duda todavía. Hay duda en nuestro corazón. Y te recuerda lo que pasó ahí, hermano. Pedro prorrumpe y da una declaración. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y luego Jesús dice otra palabra. Y la palabra que Jesús dice no es felicidades, Pedro, porque tú eres un hombre inteligente. O felicidades, Pedro, porque el tiempo que tú fuiste a la sinagoga, tú aprendiste todo eso allá. O felicidades, Pedro, porque tú eres muy astuto. No, él dice, bienaventurado eres o feliz eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, una declaración como esa solamente pudo haber sido hecha basándose en la sabiduría que Dios da. Dios fue el que le dio esa sabiduría. Entonces, aquí cuando dice quiere sabiduría, quiere inteligencia, implica esfuerzo y búsqueda intencional de la sabiduría de Dios. De manera tal que es una sabiduría meramente espiritual que la da Dios. Porque la sabiduría del pueblo de Dios se basa en ese componente de la fe. Por ejemplo, ¿por qué usted y yo creemos tanto en el poder de la palabra de Dios? Porque sabemos que esta palabra es inspirada, que mientras muchos intelectuales de la tierra, del mundo, según la carne, siguen hablando de la Biblia y burlándose de ella, ya tú y yo la vimos como la palabra de Dios, pero eso no viene de nuestra inteligencia, sino que ha sido una obra que ha hecho el Espíritu Santo de Dios, que implica quebrantar nuestro orgullo, implica conducirnos al camino de la verdad, implica poner en nosotros esa intención de querer buscar la palabra de Dios. Así que cada vez que usted se vea adorando a Dios, honrando a Dios y preocupado por la voluntad de Dios, no diga qué bueno porque yo soy santo, diga qué bueno porque Cristo lo ha hecho posible en mi vida. Yo le estaba diciendo eso a alguien con quien hablaba. Alguien hablaba conmigo sobre los fallos, sobre el pecado dentro del pueblo de Dios y todo eso. Y yo le decía, mira, cada vez que yo me veo aprendiendo de la palabra, que me veo orando, que me veo pensando en las cosas de Dios, yo le doy gracias a Dios porque solamente Dios hace que nosotros hagamos eso, solamente Él hace que nosotros sigamos. Entonces, por eso nosotros tenemos que seguir avanzando por la vida, reconociendo de que Dios es nuestro sustento y abandonar estos pensamientos que a veces el enemigo le gusta soplar en la mente de la persona, cosas que nos desanimen. Por ejemplo, a veces llegan a nuestra mente cosas que hasta han pasado y problemas aquí, problemas. Señores, Dios nos perdonó a nosotros y a través de su perdón nosotros tenemos que gozarnos. Y claro, tenemos que seguir avanzando por la vida, avanzando por el mundo, pero cada vez más apartándonos de todo lo que Dios no aprueba. Entonces, tenemos que comprender esta voluntad de Dios y vivir conforme a ella. Otra cosa que no podemos dejar pasar de alto, que puede aplicarse dentro de la enseñanza de Salomón aquí también, tenemos que recordar, hermanos, que los padres cristianos tenemos que ser transmisores de sabiduría. Se lo decía hace un momento, pero hay que recalcar que debemos ser transmisores de sabiduría en el hogar y en lugar de permitir que la sociedad sea quien forme nuestros hijos, tenemos que enseñar los caminos del Señor a nuestros hijos. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos y logramos tener el sustento de la casa, no digamos a nuestros hijos que todo viene porque nosotros somos muy trabajadores, digamos a nuestros hijos, todo viene porque Dios lo permite. Porque el Dios que me da la oportunidad de trabajo es el mismo Dios que me da la fuerza para hacerlo.
Y mucha gente hoy no se levantó de su cama, mucha gente hoy tuvo un gran quebranto, sin embargo, muchos pudimos salir. Entonces, Dios está gobernándolo todo. Entonces, uno tiene que darle muchas gracias, Señor. Tenemos sustento, tenemos abrigo, como dice la palabra, o sea, tenemos lo que necesitamos realmente. Y muchas de las personas que a veces van por el mundo no contentos con lo que obtienen, no es porque no tengan lo que necesitan, es porque hay como codicia, hay deseo de más o hay deseo de poseer y sabemos que no es esta la voluntad de Dios. Mientras estamos en esta tierra tenemos cosas que decimos son nuestras, pero finalmente no son nuestras porque nos vamos y todo se va quedando. Entonces uno tiene que estar muy agradecido del Señor por lo que el Señor hace y por eso tenemos que enseñar a nuestros hijos que Dios es el sustento. Ya si ellos se van de casa y quieren vivir bajo otro principio, ya son cosas que tienen que ver con la vida de ellos y la voluntad de Dios. Pero hay que orar siempre por nuestros hijos y que no, a veces se oye un refrán que dice, hay que curarse en salud, como dice, ¿verdad? Cuando uno tiene que hacer lo que uno tiene que hacer. Entonces, yo digo que delante de Dios tenemos que curarnos en salud también con nuestros hijos. Nunca crea que sus hijos son cristianos porque usted es cristiano. No crea que sus hijos son cristianos porque se crían en la iglesia. Los niños necesitan ser evangelizados. Por ejemplo, yo necesito decirle a mis hijas que ellas son pecadoras. Necesito decirle que ellas necesitan tener una relación con Jesús personal. No se van a salvar por ser hija del papi que predica. No se van a salvar por ser familia del pastor. No se van a salvar porque siempre han ido a la iglesia. O sea, ellas tienen que saber eso. Y eso tiene que saberse desde el mismo centro del hogar. Entonces, avanzamos al tercer punto, que va del versículo 6 al 9. El tercer punto va del versículo 6 al 9 y dice de la siguiente manera, no la dejes, no la dejes, la sabiduría, y ella te guardará. O sea, si tú no la abandonas, ya va a ser, y recuerda que guardar implica proteger, y hemos hablado varias veces que la sabiduría de Dios es un escudo, que no solo un conocimiento en la cabeza, sino que nos previene. El domingo pasado yo predicaba y tocaba el tema de la mujer extraña, tema que toqué con ustedes cuando estaba allá. Dice que te protegerá del hombre perverso, la mujer extraña. O sea, como que uno obtiene como una sabiduría preventiva. Usted no tiene que caerse en el hoyo para decir, ay, es verdad que, que uno se puede caer y es verdad que tú te puedes dar un golpe. Tú lo puedes como entender de manera anticipada con la sabiduría de Dios. No la dejes y ella te guardará. Ámala. Vive para ella y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Mire la redundancia que hay ahí. Cuando usted ve en su Biblia en español o en otro idioma o en inglés, si lee en inglés, y usted ve que una palabra se repite dos veces, no fue que el traductor se equivocó. Es que el hebreo, lo hemos dicho otras veces, usa la repetición como forma de énfasis. Por ejemplo, en el idioma hebreo, cuando una cuestión es importante, se te va a repetir varias veces. Es como en el libro de este, en el Antiguo Testamento, donde le dice a Josué, se le dice, mira que te digo que te esfuerces y que seas valiente. Y luego dice, esfuérzate y sé valiente. Y mira que te mando, esfuérzate y sé valiente. Se lo repite tres veces la misma frase, haciéndole entender como que la sabiduría, el esfuerzo, ¿verdad? Es importante, la valentía basada en la sabiduría de Dios es el corazón mismo de esa enseñanza. Entonces aquí dice sabiduría, adquiere sabiduría. No la dejes y ante todo adquiérela. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, o sea, más importante que lo que podemos tener. Como dice en otra parte, más valiosa o más apreciada que el oro. Muchas veces procuramos solamente una vida material, pero sabemos que la palabra dice que la sabiduría de Dios es más valiosa que la riqueza material. Y paradójicamente usted se da cuenta, cuando Dios bendice a Salomón con sabiduría, Salomón pide esta sabiduría y dice, Señor, dame sabiduría para yo manejar este pueblo numeroso, pueblo complicado que tú me has dado. Yo necesito sabiduría, un corazón sabio, un corazón entendido, aplicable para los pastores, los ancianos que tienen que lidiar con un pueblo
necesita sabiduría, porque la iglesia puede errar y pueden presentarse problemas en el pueblo, pero acá Salomón dice, Dios dame sabiduría y Dios le da la sabiduría, pero juntamente con la sabiduría le da riqueza, o sea, como un beneficio secundario. Pero lo primero que Dios da es la sabiduría, o sea, la sabiduría dice aquí que tiene que ser más valiosa que todas tus posesiones. Valórala más que todo lo que tú tienes. Porque a veces usted oye de personas que aquí en el país, por ejemplo, hay gente que juega la lotería y juega lotería y se saca un gran premio. Y tú ves que se oye en la voz popular, se oye, fulano se sacó 50 millones de pesos. Y eso es mucho dinero, mucho dinero. Pero tú te das cuenta que son personas que carecen de sabiduría y en pocos años ya no tienen un peso, ya lo perdió todo. Porque paradójicamente lo que el hombre necesita es sabiduría, no recursos, porque si le dan el recurso y no le dan sabiduría, pierde todo el recurso. Entonces uno tiene que valorar esta sabiduría sobre toda posesión y adquirir inteligencia. Y dice, engrandécela y ella te engrandecerá. O sea, cuando nosotros le engrandecemos la sabiduría es como cuando nosotros le damos valor a la sabiduría. Entonces, cuando le damos valor a la sabiduría es porque ella cobra sentido en nuestra vida y ella termina engrandeciéndonos a nosotros también. Y dice, ya te honrará cuando cuando la hayas abrazado. O sea, tú te vas a destacar con la sabiduría, pero ¿cómo? Abrazándola. Es como quien dice, tú no sueltas esa sabiduría de Dios para nada. No la sueltes. O sea, es como cualquier cosa que tú hagas, no importa lo que sea, involucra la sabiduría de Dios en todos tus caminos. Y dice el 9 finalmente, adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Adorno de gracia, corona de hermosura, es como cuando, lo hemos dicho en otras ocasiones, es como cuando la vida del pueblo de Dios se embellece a causa de que el pueblo de Dios vive conforme a su palabra. Entonces Salomón dice, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. O sea, la sabiduría no solamente instruye, sino que también protege, como dijimos, y es un escudo contra todo tipo de pecado. Es una guía ante la confusión, ante las malas decisiones. Y el texto añade, exáltala y ella te engrandecerá. O sea que te dará una corona de gracia, una diadema de hermosura. O sea que quien honra la sabiduría obtiene esa gracia, como les decía, la palabra y los caminos de Dios son verdaderamente para nosotros bendición. O sea, es como algo que es realmente bueno para nosotros. Y cabe destacar también, hermanos, que en un mundo que exalta meramente la apariencia, el poder, las cosas que son llamativas, Dios tiene algo diferente. Recuerden que cuando Samuel va a elegir rey, Samuel estaba desesperado por elegir uno de estos muchachos, hijos de Isaí. Él veía, cada vez veía uno mejor, cada vez veía uno mejor, pero Dios decía, ese no es. Yo veo el corazón. O sea, Dios ve otra cosa, Dios no ve con esta vista humana. ¿Cuántos de nosotros cometimos errores por irnos detrás de un llamativo, de algo que se veía bien? Se ve bien, ¿no? Y muchas veces fuimos engañados, fuimos timados, pero no pasa esto con la sabiduría de Dios, sino que la sabiduría de Dios nos pone en la visión correcta. Entonces nosotros tenemos que, por eso, aferrarnos a esa sabiduría y elegir la vida y la bendición que Dios da. De manera que los creyentes prudentes no solo aprenden, sino que valoran la sabiduría y viven por ella. Así que hermanos, ya para ir concluyendo, este mensaje de Proverbios 4 del 1 al 9, es un llamado urgente a tu vida y a la mía, que nos dice, escucha la palabra, presta atención a la palabra, adquiere y guarda sabiduría, adquiérela, guárdala. O sea que no basta con conocer los mandamientos de Dios, sino que hay que abrazarlos con amor. Recuerden que ahí la palabra habla acerca del oidor, que debe ser hacedor también. No solamente podemos ir a la iglesia, ocupar un banco y decir,
wow, qué bonito mensaje, qué bonita, o sea, pero ¿lo vamos a poner en práctica? ¿Vamos a vivir conforme a Él? ¿Qué vamos a hacer con la palabra, verdad? Eso tenemos que pensarlo. Y la sabiduría, hermanos, verdaderamente es un tesoro que embellece la vida, fortalece el alma y glorifica a Dios. Hace mucho yo oí un testimonio de un pastor que hablaba de la importancia de tener nuestra mente, nuestro corazón lleno de la palabra de Dios. Él decía, en el día más oscuro, la palabra llega a nuestra mente y nos consuela, porque él hablaba de una situación difícil que atravesó. Y él dice, la palabra fue a mí como un sostén, porque yo empecé a recordar palabras que yo había leído, empecé a recordar palabras de Dios que había escuchado toda una vida en eso, y eso como que verdaderamente me sentí sostenido. Verdaderamente Dios empezó a hablar a nuestra vida, y eso es lo que el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo aplica esta palabra en nosotros, dándonos ese soporte que necesitamos. Así que hermanos, en esta noche pidamos al Señor que nos dé corazones humildes para recibir su instrucción, que nos ayude a caminar cada día bajo su dirección, porque la sabiduría que viene de lo alto da honra, da vida y da paz. El Señor les bendiga en gran manera, hermanos, y vamos a orar. Padre, gracias por un día más que nos has permitido hablar de tu palabra. Gracias por la escritura. Gracias por el libro de Proverbios, que es el que nos ocupa en estos tiempos. Permítenos, Señor, leer tu palabra, pero hacerlo deseosos de encontrar sabiduría, hacerlo de manera tal que nuestra vida sea embellecida por tu palabra, que haya corona de honra, que haya collar de gracia en nosotros y que podamos seguir, Señor, avanzando en esta tierra los días que tú has determinado para nuestra existencia, bajo tus mandatos y tu bendición, y nos permitas luego al final de la jornada tener un feliz encuentro allá en gloria contigo, Señor. Gracias porque tu palabra es eficaz, es poderosa. Gracias porque tu palabra ha sido capaz de alimentar a tu pueblo en el pasado, lo hace en el presente y lo hará en el futuro. Señor, generaciones van, generaciones vienen, tu palabra sigue siendo eficaz, sigue siendo poderosa, sigue siendo capaz de transformar vidas. Por eso, Señor, mira la vida de la iglesia, mira la vida de mi iglesia local, la vida de la iglesia de Manhattan, la iglesia de Pensilvania y otros hermanos que se conectan de otras congregaciones. Permite que la vida de todos nosotros pueda ser embellecida a través de tu palabra y que valoremos, Señor, tu sabiduría con cada paso que demos en este mundo. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga a todos, hermanos.